Bienvenidos a Noche de Gala, espacio destinado a recrear y a presentar las manifestaciones artísticas y culturales del hombre, como una forma, una manera, tal vez sublime, de humanizar el amor. En este espacio universitario tenemos el honor de presentarles a ustedes una grabación realizada hace unos cuantos años al insigne poeta, escritor, humorista Cotepa Delgado, natural de Duaca. Cotepa Delgado, además de haber demostrado en su vida una inmensa creatividad literaria, una inmensa creatividad organizativa, ser precursor de lo que consideramos hoy en día el periodismo moderno, nos dejó en su vida hecha y en su constancia hecha y en sus valores hechos la imagen del hombre colectivo, del hombre social, del hombre comprometido con las luchas sociales, del hombre que saboreó en carne propia las cárceles gomeras y pudo anidar en su humanidad el máximo amor hacia los demás, hacia la justicia, hacia la búsqueda de la libertad, hacia la búsqueda de la verdad. Con ustedes, este video único de Cotepa Delgado. Francisco José Delgado, conocido por el seudónimo ruso Cotepa, que significa hombre de hierro, nació en Duaca, el estado Lara, en 1907. Fue miembro destacado de la generación del 28, definida por él mismo como la sangre de muchas generaciones, constituida por un conjunto de jóvenes con fe, esperanza y caridad, y que se propuso la necesidad de renovar y crear, no seguir hombres, sino ideas. Fue fundador del Partido Comunista de Venezuela y militó hasta el último momento de su vida en él, un comunismo que él definía como sin agresión, pero tampoco con claudicación. Periodista, humorista y poeta, fue fundador de importantes diarios y seminarios como el Morrocoy Azul, Últimas Noticias, la revista Actualidades, La Pava Macha, la Zápara Panda y El Infarto. A partir de 1973 se dio a conocer en la columna Escribe que algo queda, de El Nacional, con su seudónimo Cotepa. A través de su pluma humorística realizó la crítica permanente a los problemas económicos y sociales y culturales del país. Recibió el Premio Municipal de Periodismo en 1975. El 5 de agosto de 1998, la semana de su muerte, en su columna Escribe que algo queda, escribió Cotepa: aviso económico. Por no poder atenderlo su dueño, se vende muy barato país rico en petróleo, hierro, aluminio, diamante, oro, energía eléctrica y orimulsión, incluyendo los cerros y minerales. Reclamaba en ese artículo los 200 millones de desempleados y los millones de hambrientos del mundo desnutridos en estas circunstancias. Su mensaje a la generación futura resulta un ruego y un canto de compromiso. Que el humo de los automóviles no nos impida ver y comprender
los dos tesoros más grandes que tenemos, nuestro pueblo y una historia. La Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en honor a su memoria, instituyó una cátedra libre para inmortalizar su mensaje, su amor por el pueblo y su trascendencia como ser humano. En esta noche de gala universitaria hemos querido recrear esa visión mágica de una entrevista que se hizo hace unos cuantos años de nuestro personaje fundamental en el periodismo moderno y inigualable en lo que significa la dignidad humana. Escribe, que algo queda. Esa es la obra que vivimos nosotros durante muchísimos años a través de un periódico, leyendo el mensaje permanente de Cotepa Delgado. Era una síntesis de nuestra Venezuela, de la crítica a la Venezuela que vivíamos, de los señores que ostentaban el poder, con una mordacidad, con una profundidad, porque la importancia de Cotepa Delgado no era precisamente ser payaso o ser cómico, que es la pequeña diferencia entre ser humorista. Los payasos hacen reír, los humoristas hacen reflexionar, para saber a quién se dedica el humor. La profundidad del humor de Cotepa Delgado está unida a una cantidad de personajes como Hopin, como en particular Aquiles Nazoa y Aníbal Nazoa, dos compañeros permanentes de su vida que fueron capaces de dar juntos mensajes extraordinarios a la Venezuela de esos días, con la crítica profunda de eso, enfrentándose políticamente a las condiciones que lo determinaron, poniendo en juego su misma vida, porque el humor era precisamente para colocar puñaladas profundas a los regímenes de turno que para esos momentos en nuestro país hacían gala de persecuciones, de prisiones, etc. Y la otra condición era la condición política de Cotepa, formado en el Partido Comunista, con una posición vertical del mundo que vivíamos, un soñador y un solidario profundo con todas las luchas del mundo. Eso está expresado en esa columna maravillosa que se llama Escribe, que algo queda. Buscar al hombre, tras el arco iris de su alma, el tiempo histórico de su vida, lleno de carne y huesos de luchas, tiene nombre de inmortalidad. Cotepa. Doctor Marco Tulio Mendoza, psiquiatras grandes si los hay, me ha puesto en el compromiso de hablar de lo que yo quiera, especialmente de la infancia. Estamos aquí sentados en una plaza que es casi igual a la de mi pueblo, Duaca. Y eso me trae el recuerdo de lo que era Duaca cuando yo estaba muchacho, por ahí al fin de la segunda década, en la segunda década de este siglo. Duaca era el centro del ferrocarril Bolívar que iba desde Tucaca a Barquisimeto con numerosos pasajeros, y eso formaba
la vida alegre y divertida de nuestro pueblo. Y además había un jardín bellísimo que estaba en la propia estación donde se cultivaban con esmero, como dice el poema de los hermanos Álvarez Quintero. Cultivaban las flores con esmero de una manera verdaderamente artística. A mí no me gusta hablar cosas de la infancia porque mejor es escribirlas, ¿no? Pero yo tengo el mejor recuerdo de mi pueblo y del colegio donde estaba y de los compañeros de estudio. Yo la vida la pasaba entre mi casa y una quebrada que había ahí cerca y el colegio, ¿no? Salíamos del colegio y íbamos por la quebrada 2 o 3 horas a bañarnos ahí con todos los muchachos del pueblo y íbamos al colegio, jugábamos billar, en billarcitos que nosotros mismos hacíamos o en billares que cuando nos permitían jugar en los billares grandes. Las personas más importantes del pueblo eran el cura, que era el director del colegio donde yo estudiaba, mis tíos, que eran dueños de las haciendas circunvecinas y de la casa de comercio, mi padre, que era más intelectual que ellos, estudiaba física, se dedicaba, era terrorista, era como, estudiaba leyes. Con él aprendí yo periodismo leyendo los periódicos todos los días. Del grado de bachiller, que obtuve en el colegio Salle, me fui a estudiar a Caracas. El año 27 hice el primer año de Derecho y participé el año 28 en los asuntos del 28. Hubo dos prisiones de los estudiantes. La primera prisión duró apenas 11 días. Fuimos al castillo de Puerto Cabello porque habíamos pedido la libertad de Pío Tamayo, Rómulo Betancourt, Víctor Villalba y Prince Lara, que habían caído presos, ¿no? Nos hicieron presos a todos los estudiantes que nos entregamos en número de 210, 220 por ahí. Pero hubo grandes manifestaciones en Caracas, en Valencia, en otras partes. Y una huelga, primera huelga que había en Caracas, ¿no? Fue espontánea y la gente de los barrios se batió a pegar con la policía, como en la época moderna, ¿no? Y entonces Gómez nos puso en libertad a los 11 días. Nosotros volvimos, dejaron presos a los otros y nosotros volvimos a reclamar al año, cuando terminó el curso, cuando empezó de nuevo el curso reclamamos que le soltaban a nosotros y entonces nos hicieron presos y estuvimos 13 meses en prisión. Estuvimos 6 o 7 meses en la carretera de Araira, por Puerto de Guatire. Campamentos hicieron especialmente a orilla de un río, en el pueblito de Araira. Y después nos trasladaron a Puerto Cabello, donde estuvimos con Pío Tamayo, Alberto Rabel, Juan Monte, Rafael Arevalo González, los hermanos Corao, un Pimentel, hermano de Joaquín. Estuvimos 7 meses ahí nos empapamos de las modernas teorías políticas, culturales, porque en Caracas no se sabía nada. Pero Pío Tamayo, que había viajado al extranjero, tenía libros y sabía, que ahí nos empapamos del freudismo,
de la última novedad literaria, el surrealismo, el modernismo más reciente y el marxismo, la curiosa tendencia del marxismo. Fuimos ahí hasta fines de 1929, que nos pusieron en libertad, nos sacaron un tren de Puerto Cabello hasta Maracay, y en Maracay nos dejaron libres. Gómez nos estuvo esperando, dice, en la estación, pero eso fue una comedia porque él tenía que preparar a los estudiantes para que los estudiantes lo quitaran o eso, ¿no? Ahí nos pusieron en libertad a fines del 39. Por grandes temporadas. La primera fue con los estudiantes, que pasé 13 meses en la carretera y en el castillo de Puerto Cabello. El sistema carcelario en ambas veces varió. Los estudiantes era un sistema mucho más liberal de parte del gobierno. El gobierno a los presos estudiantiles era mucho más suave que el que nos dieron después a nosotros cuando estábamos encarcelados en calidad de presos comunistas. Los estudiantes gozaban de muchas prerrogativas. La mayoría de ellos tenía dinero en cantidad suficiente y les mandaban gruesas sumas de sus casas. La comida que servía el gobierno para los estudiantes era mucho mejor que el rancho que servía el gobierno para los comunistas. También varió la organización que teníamos los estudiantes y la organización que teníamos los comunistas. La organización de los estudiantes era muy primitiva, un poco anárquica, se dividía en grupos que conservaban muchos de ellos sus privilegios de personas adineradas. En cambio, cuando nosotros fuimos unidos, todos los comunistas que había en la Rotunda, el número de 36, en un solo calabozo, hicimos un régimen muy especial, que fue un modelo de organización basado en las pautas comunistas y que indudablemente que nos salvó la vida, porque 36 personas encerradas en un calabozo de 8 metros por 8, con menos de 2 metros cuadrados para dormir, sin ropa de cama, sin almohadas, sin colchones, con grillos, con algunos trapos para arroparnos, con la comida escasísima que nos daba el gobierno en el llamado rancho, y con algunas pocas viandas que llegan de la calle, era como para matar a esas 36 personas en un periodo sumamente corto. Pero gracias a la organización que nos dimos, cuyos méritos, cuyos créditos, como se dice ahora, corresponden todos a los hermanos Fortul, nosotros podemos sobrevivir durante 2 años y medio sin despedazarnos unos con otros, repartiéndonos todo lo que llegaba, con una organización férrea, disciplinada, en donde cada cosa tenía su comisión, tenía sus vigilantes, sus ejecutores, y en un calabozo en que todo el mundo acataba de buena gana la disciplina general. Aquello se constituyó en una célula de presos, se llamaba célula de preso A, CELPRE-A, para distinguirla de otras células que había en la Rotunda, la CELPRE-B, que correspondía a los presos militares del golpe de abril de 1928. Y otra célula que había en la Rotunda Vieja, formada por presos comunes y algunos políticos. En el mismo calabozo donde nosotros dormíamos,
teníamos los depósitos para defecar y los depósitos de agua potable. Cerca uno de otro, muy cerca, porque no había espacio suficiente para tenerlos separados. En unas latas de querosén, 2 latas de querosén defecaban las 36 personas que hay ahí. Y cuando se presentaban epidemias de diarrea, el problema era sumamente grave, porque se llenaban las latas y no había donde defecar y el excremento se botaba por el suelo y salía por las puertas. El agua que nos daban era suficiente para tomar y sobraba algo como para lavar los utensilios de comer y para bañarse la gente. Para bañarse estaba muy limitada porque no alcanzaba, no había suficiente, y entonces había una comisión de aseo que hacía una lista para el baño por turno. Y ella manejaba, tenía un envase que era un antiguo coco partido, que le han quitado la parte de arriba, que hacía un depósito y le daba unos 3 o 4 cocos de agua para bañarse. Y vigilaba, le prestaba un jabón y vigilaba que uno usara el jabón solamente en las partes que llamaban húmedas o interesantes. Y uno se podía bañar cada 3 o 4 días de acuerdo con la lista que elaboraba la comisión de aseo. Había una comisión de comida que repartía estrictamente la comida que venía de acá. Resolvió mezclar la comida, 6 o 7 viandas, con la que daba el gobierno, y hacía una cosa que llamaban argamasa, repartiéndolo a uno más o menos un medio plato de argamasa en las horas de comer. No creíamos que nos íbamos a morir ahí porque no había señales de que nunca nos pudieran soltar. Todos esperábamos que se muriera Juan Vicente Gómez para que el régimen cesara y poder salir nosotros en libertad. Pero un día llegaron los funcionarios del gobierno, de la cárcel, y dijeron: estamos averiguando quiénes son los comunistas. Entonces dijimos: todos. Ya venían de otras dependencias y habían averiguado. Y dijeron: el general Gómez los va a poner en libertad a todos. Y nos afeitaron, nos retrataron y al día siguiente nos pusieron en libertad. Los expulsados fuera del país. Así terminó la prisión de los comunistas en el calabozo de la Pamate de la Rotunda del año de 1931 a 1934. Yo tengo la creencia de que las aficiones humorísticas, periodísticas y literarias en general no se adquieren sino en la infancia. Yo adquirí la afición periodística porque todos los días leía, junto con mi padre, los periódicos de Barquisimeto. Él los comentaba, los leía, hacía apreciaciones de los artículos que salían, de las noticias, de todas las cosas, y yo, claro que iba cogiendo afición hacia el periodismo. Igualmente el humorismo, porque los periódicos de esa época tenían escritores humorísticos. Recuerdo varios de Barquisimeto, ¿no? Había uno que firmaba El Barón del Destierro, que era hijo de don Lisandro Alvarado. Bueno, yo era aficionado al humorismo. En el Colegio La Salle, una vez hubo una excursión del colegio a Tucaca. Y
yo resolví hacer la crónica de la excursión, escribiendo todo lo que había pasado en forma humorística, ¿no? Me parece a mí que debe haber quedado muy buena porque la leyeron en el comedor del colegio para todos los muchachos mientras estaban comiendo, iban leyendo la crónica por parte, ¿no? Ahí, como cuando uno estaba comiendo, leían libros sagrados, libros de historia, novelas. Pero entonces, varios días que estuvieron leyendo las crónicas que yo hice del viaje a Tucaca. Recuerdo que era humorístico porque recuerdo que el catcher del equipo era Pepito Saldivia, hoy gran potentado de Lara, de Barquisimeto, ¿no? Pepito era muy buen jugador y el papá no lo quería dejar ir a Tucaca porque decía que en Tucaca había mucho paludismo. Entonces yo pintaba que el papá, que nosotros estábamos muy tristes porque no podía ir Pepito, y que el papá le decía al hermano Luis, que era el director de deporte: hermana Luisa, Lupepa no puede ir al Tucuca porque lo pica los moquitos, muere Lupepa, hermano Luisa. Eso lo digo para dar el tono, pues, que era humorístico de esa crónica. Esa es la primera crónica que yo hice, la primera cuestión humorística. En El Sol hice otras cosas humorísticas. Y después yo creo que no volví a escribir humorismo, sino el año 36, que hice una columna en El Heraldo de Caracas, humorística, diaria humorística, ¿no? Que tenía muchos lectores, ¿no? Después estuve desterrado en Colombia, por ahí. Allá escribí algunas cosas humorísticas para la radio y regresé aquí a Venezuela el 40. Y a comienzo del 41 fundamos el Morrocoy Azul. El Morrocoy Azul se inició en una oficina que teníamos Carlos Irazábal, abogado, uno de las personas más sobresalientes del 28, escritor, autor de un libro que se hizo muy famoso que se llamaba Hacia la Democracia. Carlos Irazábal y yo teníamos una oficina de publicidad. Y como no nos gustaba la publicidad, resolvimos pasarnos al periodismo, comenzando por hacer un periódico humorístico. Y planeamos y organizamos el periódico. Lo íbamos a poner Mujiquita, que era el personaje ese humorístico de Gallego de Doña Navarro. Conseguimos la imprenta, teníamos los colaboradores, teníamos todo listo. Y se presentó Miguel Otero Silva allá en la oficina y dijo que él quería participar en el proyecto. Entonces le dijimos que sí, que con mucho gusto. Y propuso que le cambiáramos el nombre, en vez de Mujiquita le pusiéramos el Morrocoy Azul, cosa que nosotros aceptamos en muy buen grado, y salió el Morrocoy Azul, ¿no? El Morrocoy Azul empezó con un tiraje de 4.000 ejemplares, en una imprenta que quedaba por ahí, de Velázquez a Santa Rosalía, frente al colegio Santa María. Se vendía a locha. El día que salió el periódico del gobierno era todavía el de López Contreras. Citaron a Miguel Otero Silva y lo expulsaron de Caracas, lo confinaron a Barcelona. Entonces, el año 41, nosotros resolvimos
irrumpir en la cuestión periodística, transformar los periódicos, la vida periodística nacional, hacer un periódico que reflejara lo que verdaderamente era el país, que tuviera movimiento, y entonces resolvimos lanzar Última Noticia. Última Noticia es un periódico que tenía solamente 8 páginas tabloides. Pero en 8 páginas tabloides nosotros hacíamos un resumen de todo lo que pasaba, todo lo que había pasado. Y se vendía a centavos, que era un récord de venta por el bajo precio. De tal manera que un tipo que llegó aquí, agente de la Sociempre, dijo: aquí en Venezuela lo único que se puede comprar con un centavo es una caja de fósforo y Última Noticia. Pero precisamente por ese precio, por su tendencia popular, Última Noticia al mes de funcionar se vendía más de 30.000 ejemplares, que era bastante, porque si Caracas tenía 300.000 habitantes, 30.000 representaban un 10%. Y hoy entre todos los periódicos no hacen el 10% de venta. Y Última Noticia tenía el 10% de venta de toda la población en esa época. Bueno, Última Noticia innovó en el sentido de que la noticia se publicaba al día siguiente, es decir, noticia que se producía, noticia que se publicaba. La noticia se publicaba con gráfica, que antes nunca una noticia tenía gráfica. Publicaban: mataron a una gente por allá, por el otro, y eso nadie sabía ni cómo eran los tipos, ni todavía el retrato no aparecía nunca, ¿no? Había noticias del interior en bruto, había entrevistas sobre las cuestiones de actualidad con los principales personajes de actualidad. Había campañas de mejora de los servicios públicos de la población, de todas las de casas para la gente, de todo eso. En realidad fue como una innovación tan contundente, tan asombrosa, pues, que podría catalogarse como la aparición del periodismo moderno en Venezuela, que no existía. Después de Última Noticia, con ese mismo periodismo apareció el Nacional 2 años después, con más recursos económicos, con mucho dinero, millones, y sin embargo el Nacional tenía que competir durante mucho tiempo con Última Noticia, porque Última Noticia estaba mejor informado, tenía mejor personal. Última Noticia, con un periódico de 8 páginas, tenía 60 reporteros, un personal de 60 personas, no reporteros, sino entre redactores, reporteros y fotógrafos, ¿no? Que era un asombro, ¿no? Porque todos los periódicos de la época tenían un fotógrafo, un reportero. Aquí había 60 personas y por ahí desfilaron las mayores figuras del periodismo venezolano. Por ejemplo, entre las mujeres, Ana Luisa Llovera, que es una gran periodista; María Teresa Castillo, que es una gran periodista; Carmen Clemente Tavieso, que era una gran periodista y una gran escritora; Lourdes Morales, que era una gran escritora; Villa Torres, una gran periodista y una gran escritora. De mujeres y de hombres, bueno, toda una generación, todos los periodistas que después participaron en los periódicos se hicieron en Última Noticia, como Aristide Bastida, Edra Mayor, Raúl Domínguez, bueno, con una lista como de 20 o 30 periodistas que se formaron en Última Noticia, que fue como una escuela. Ahora, ¿por qué Última Noticias fue una escuela? En parte por el sistema de trabajo. Los periódicos le asignan un trabajo al reportero, y el reportero va a hacer su trabajo corrientemente. Pero en Últimas Noticias no era el sistema ese, sino que se reunía una asamblea de todo el personal de redacción todos los días por la mañana,
De 8:30 a 9 empezaba la reunión y duraba hasta las 10. Y todo el personal se informaba de todas las noticias que había, todo el personal participaba, todo el personal daba su opinión, se tomaba el trabajo y entonces ellos iban a buscar hacer el trabajo y al día siguiente el periódico reflejaba todo lo que había sucedido. Este periódico llegó, bueno, se colocó a la cabeza de la circulación de los periódicos. Yo duré ahí en ese periódico 7 años. Con un trabajo muy agotador porque yo era prácticamente el jefe de información, el que tenía ya los materiales, el que presidía la asamblea y tenía que levantarme todos los días a las 5 de la mañana para poder hacer ese trabajo. Y entonces se presentó un primer inconveniente con Víctor Simone de Lima, que era socio del periódico porque yo le había dado un 25% regalado porque no puso ni un centavo. Pero como el periódico ya empezó a valer bastante, entonces él demandó que se disolviera la asociación, cosa que era muy posible de conseguir porque en el contrato no figuraba eso. Entonces, para salir de Víctor Simone de Lima, yo conseguí que Miguel Ángel Capriles le comprara la parte de Víctor Simone de Lima por algo así como 75.000 bolívares, 72.500, ¿va? Y yo le compré la parte a Pedro Verón, a quien yo se la había regalado anteriormente. Entonces, yo quedé con el 50%, Capriles con un 25% y Salas Lozada con otro 25%. Entonces, Capriles junto con los adecos, con un señor llamado Guido Steinfort. Guido Steinfort era el dueño de la Mercedes, de la Volkswagen. Hasta ahora, un millonario que dejó, bueno, centenares de millones, que hizo una quiebra fraudulenta con la Volkswagen y que, bueno, era un rico de Venezuela que le dio la herencia a la secretaria, o una que se llamaba Olimpia Gutiérrez, no, Olimpia que no. Entonces ese tipo era agente de los nazis y agente del espionaje americano. Se combinaron con Capriles y con Alejandro López Castillo, que era un dirigente de Acción Democrática, director de la Corporación de Fomento, y se apoderaron de Última Noticia. Hasta ahí llegué yo, no. Me sacaron, salí del periódico y no volví a... Entonces me dediqué a los periódicos humorísticos, otros, La Marcha, La Zápara Panda. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando
un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Para una reflexión permanente de su obra, de su esencia humana y de su postura social, hemos querido dejarles este documento en su memoria, porque Cotepa Delgado vivió, vive y vivirá eternamente en el corazón de la universidad. Hasta siempre.